Bienvenidos marineros y marineras al océano de las historias. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial. Vamos a hablar de el Capitán Cacurcias. El Capitán Cacurcias tenía cara de pirata, vestía como los piratas y cantaba como los piratas. Era un hombre realmente valiente. ¿Cómo sería de valiente el Capitán Cacurcias que no le tenía miedo a los tiburones? No le tenía miedo a la noche, no le tenía miedo a las tormentas. ¡Ah, qué tremendo hombre valiente! No le tenía miedo a los tiburones en noche de tormentas. ¿Cómo sería de valiente el Capitán Cacurcias que no le tenía miedo a... ¡Uy! El yogur podrido. ¡Guácala! Tampoco le tenía miedo a... los besos de las chicas. Era un hombre realmente valiente. Más de un tiempo para acá, de unos días para acá, el Capitán Cacurcias comenzó a llenarse de cierto temor y no sabemos muy bien por qué. Dejó de ser ese hombre valiente que todos sus marineros admiraban y respetaban. Ahora le tenía miedo a las nubes, le tenía miedo al cielo, al mar, le tenía miedo a su propia chaqueta, le tenía miedo hasta su propia sombra y todos sus marineros estaban muy preocupados por él. Los tripulantes del barco del Capitán Cacurcias eran hombres fuertes y rudos, como suelen ser los piratas. Pero aquí entre nos, toda la tripulación del barco amaba a su capitán, se preocupaban por él y lo querían muchísimo. Solo que son cosas que los piratas nunca se confiesan. La tripulación se reunió a pensar y a pensar. ¿De qué manera podían ayudar a su capitán para que éste recobrara toda su valentía? Y llegaron a una genial idea. Lo iban a dejar allá, lejos, en ese barco abandonado, donde se rumoraba que habitaba el fantasma de los ojos azules. Y así lo hicieron. ¡Ah! Mis marineros son muy cortos de inteligencia. ¿A quién se le ocurre dejar a alguien lleno de temor en un barco repleto de fantasmas y cosas misteriosas? ¡Ah! Bien decía yo que mis marineros estaban un poco locos, están faltos de cordura, decía el Capitán Cacurcias. Todos los tripulantes se fueron y lo dejaron absolutamente solo en el barco. El Capitán Cacurcias estaba lleno de nervios y se dio cuenta de que el barco estaba muy viejo y estaba repleto de telarañas y ratas por todas partes. Mientras estaba recorriendo el barco, el Capitán Cacurcias comenzó a sentir por allá atrás algo frío, grande. Era el fantasma de los ojos azules. El Capitán Cacurcias no sabía qué hacer. Estaba temblando del miedo. Y el fantasma se acercaba y se acercaba. ¡Ay! El Capitán Cacurcias estaba totalmente aterrorizado, pero en ese instante recordó algo muy importante. Pudo controlar su respiración y cuando controló su respiración pudo pensar más claramente. Un momento. ¿Qué acaso ustedes allá en casa, niños y niñas, creen que los fantasmas existen? ¿Verdad que no? Ya sabía yo que eran unos chicos demasiado inteligentes. Ustedes me van a ayudar a que el fantasma desaparezca simplemente gritando que no existe. ¿Está bien? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡Ja! Y después de que el Capitán Cacurcias dijera estas palabras que replicaron en el cielo de la noche, el fantasma de los ojos azules lentamente desapareció. Aún tembloroso y con el corazón palpitando rápidamente, el Capitán Cacurcias continuó recorriendo el barco y mientras caminaba sobre la cubierta, del lado de allá sintió una presencia oscura, grande, cubierta con una gran manta negra, unos colmillos afilados, un vampiro. El Capitán Cacurcias no sabía qué hacer, estaba lleno de temor y el vampiro se
se acercaba y se acercaba. Ay, cómo estaría de cerca ese vampiro que se alcanzaba a sentir. ¡Uy, Fuchi! ¡Guácala! Ese aroma aliento podrido de ajo del vampiro. ¡Fuchi! ¡Ay, el pobre Capitán Cacucias! Casi se hace su nombre encima. Pero en ese instante recordó lo realmente importante. Y pudo pensar más claramente. Un momento. ¿Acaso ustedes allá en casa piensan que los vampiros existen? ¿Verdad que no? Así que me van a ayudar. Ya saben cómo hacerlo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡No existen! ¡No existen! ¡No existen! Y esta vez fue el vampiro el que desapareció. El Capitán Capurcias comenzaba a retomar su valentía, a sentirse nuevamente un hombre intrépido y valiente. Así que decidió continuar recorriendo el barco. Y mientras lo recorría, del lado de allá, el Capitán Capurcias pudo ver una presencia grande, realmente gigante, morrocotuda. Era nada más ni nada menos que un hombre lobo. ¡Au! El Capitán Capurcias temblaba como un barquito de papel en medio del océano. No sabía qué hacer. Y el lobo se acercaba. ¿Cómo estaría de cerca ese lobo que una de sus pulgas fue a morderle el dedo gordo al Capitán Capurcias? Esta vez el Capitán Capurcias no tuvo que respirar. Ya sabía bien lo que estaba pasando. Y yo sé que ustedes allá en sus casas también saben cuál es el secreto para liberarnos de este fantasma. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡No existen! ¡No existen! ¡No existen! Y esta vez fue el hombre lobo el que... ¡Ay! El Capitán Capurcias había recobrado todo su valor, toda su valentía, todo su honor y todo su orgullo. ¿Cómo estaría sintiéndose el Capitán Capurcias que decidió quedarse amaneciendo en ese barco abandonado sin importar los peligros? Así que decidió tender su cama con una gran manta llena de ojos azules. Para protegerse del frío, decidió cubrirse con una gran manta negra. Decidió abrazar a su lobito de peluche para poder descansar tranquilamente toda la noche. Cuentan que desde aquel lejano día, en ese barco abandonado, el Capitán Capurcias pudo recobrar todo su valor y nuevamente toda su tripulación lo miró con gran admiración. En un mar muy lejano navegaba el Caimán Negro, el barco pirata más temido por todos los tiempos. Los marineros planeaban su ruta para no topárselo, y quienes lo divisaban desde el catalejo daban media vuelta y se iban hacia otro extremo. El capitán de aquel barco era conocido como Oreja Cortada, y él y todos sus tripulantes eran conocidos por sus escabrosas hazañas. ¡Ah! En aquel mar tan lejano también navegaba Annie, una niña que viajaba en un velero al que llamó la princesa Annie. Y ella, a diferencia de los marineros que huían, y pese a las leyendas que se escuchaba hablar sobre aquel barco, ella quería encontrárselo. Y es que Annie tenía un deseo. Ella quería ser pirata del Caimán Negro. Y después de muchos días buscándolo, y después de muchas noches, lo encontró. Dio un salto, se paró frente a Oreja Cortada y le dijo: «Mucho gusto, mi nombre es Annie y yo quiero ser pirata del Caimán Negro». El capitán Oreja Cortada
niñita, tú, una niñita insignificante, pequeña, como una criaturita, quieres ser pirata de este barco. Porras tonterías. Pero como la vio tan decidida, ¡fua! Estalló en risa y se le ocurrió una idea. Así que llamó a su tripulación. Vamos a hacer lo siguiente. ¡Listo, capitán! Si tu niña quieres ser pirata del Caimán Negro, debes cumplir con 5 pruebas. No importa, capitán, las que sea. Muy bien. La primera prueba, niña, es que tú debes demostrar que puedes pescar con tus propias manos. El arma del pirata son las manos. Annie no dejó que el capitán terminara de hablar. Tomó una red de pescar y... Cuando Annie nuevamente salió del océano, todos los piratas habían quedado boquiabiertos, porque ellos nunca habían visto una pesca tan inmensa como lo que había hecho esa niña. Y el capitán Oreja Cortada... Cuestión de suerte, cuestión de suerte. Vamos para la segunda prueba. En la segunda prueba, tú, niña, debes demostrar que eres rápida como un rayo. Y Annie, antes de que el capitán diera un parpadeo, los piratas intentaban seguirla, pero no podían verla. El capitán Oreja Cortada... ¡Oh! ¡Qué susto me has dado, niñita! Mira, capitán, aquí traigo el parche del tuerto, la pluma del oro y una moneda de oro. ¡Pásame mi moneda de oro, niña engreída! Cuestión de suerte, cuestión de suerte. Vamos para la tercera prueba. En esta prueba, tú, niña Annie, debes demostrar que eres fuerte. Y Annie sí que lo era. Tomó un cofre lleno de tesoros que estaba al lado y se veía muy pesado. Claro, capitán. Observa. Con las 2 manos. ¡Ja! 10, 20, 30. Con una mano, capitán. 35, 40, 50. Con la otra, capitán. 60, 70, 80. Con la cabeza, capitán. 90, 100. ¡Basta! Cuestión de suerte. Cuestión de suerte. Ay, ya el capitán no sabía qué más pruebas poner de aquella niña. Vamos para la cuarta prueba, niña. En esta prueba, tú debes demostrar que eres la mejor cocinera del barco. Annie se introdujo a la cocina de los piratas y tomó los ingredientes que habían. Una tela de araña, ¡ay!, un poco de coco podrido, arroz podrido, agua estancada, ¡ay, qué asco! Y empezó a mezclar todos esos ingredientes. En pocos minutos, y de ahí empezó a salir un olor que enmelotaba las narices de todos los piratas. El último pirata que se sentó a comer fue el pirata Oreja Cortada, que sin querer queriendo se le escapó una frase que Annie nunca iba a olvidar en su vida. Esta es la porquería más rica que me he comido en toda mi vida. Cuestión de suerte, cuestión de suerte. ¡Uy! Vamos para la última prueba, niña. En esta prueba tú
Demostrarás que eres pirata. ¿De veras, capitán? De veras. Lo que debes hacer es que debes traducir un mapa pirata. Y Annie se sentó a hacerlo. Los piratas de aquel barco llevaban 2 años intentando traducir aquel mapa. Y ella, con tan solo 2 meses, logró darse cuenta de dónde estaba el tesoro. Tomó su velero, atravesó el océano, se internó en los bosques y se quedó 1 mes entero. Luego de eso, regresó. Cuando regresó, el vigía observó el velero por allá. ¡Llegó Annie! ¡Annie! Todos los piratas salieron a recibirla. ¡Llegó Annie! ¡Annie! ¡Annie! ¡Ay! Annie se montó en el barco, contenta, sonriendo por la recibida. Miró a Oreja Cortada, agachó su cabeza como esperando a que le dijera: ¡Eres pirata! Ah. ¡Bravo! ¡Bravo, niñita, bravo! He de decir que lo has hecho muy bien. Pero, niña, te tengo que decir que no puedes ser pirata. ¿Cómo que no, capitán? ¿Cómo que no puedo ser pirata si he demostrado que puedo hacerlo? No puedes ser pirata, niñita. No puedes ser pirata por una simple y sencilla razón. No puedes ser pirata porque tú eres una niña. Los piratas son hombres. Las niñas no pueden estar en un barco navegando, teniendo aventuras, rescatando tesoros desconocidos. No puedes ser pirata. Atrás, todos los piratas habían quedado enmudecidos porque habían recordado por qué el pirata Oreja Cortada era el peor pirata de todos los 7 mares. Annie respiró profundo, se recompuso y le dijo: ¿Cómo que no puedo ser pirata, capitán? ¿Cómo que no? Si yo misma he demostrado que logré las 5 pruebas y eso me hace la mejor pirata del mundo, y usted ni nadie tiene derecho a decirme lo contrario. Annie se bajó de aquel barco y, ¡oh sorpresa!, detrás de ella se fueron uno a uno los piratas, dejando a Oreja Cortada y al Caimán Negro completamente solos. Los rumores empezaron a extenderse de que una niña, una mujercita, había acabado con el mismísimo Oreja Cortada y el Caimán Negro, y eso estremecía hasta el mismo océano, tanto que los marineros planeaban su ruta para no encontrársela, y quienes la divisaban desde el catalejo daban media vuelta y se iban hacia el otro extremo, porque sabían que en aquel barco y que en aquel mar navegaba Annie, la mejor pirata de todos. Ya hablamos sobre un capitán que logró vencer sus miedos. Y conocimos a una pequeña niña que pudo convertirse en la más fuerte y feroz de todos los piratas. Ahora vamos a hablar de un pirata increíble. Pirata audaz. Un pirata sagaz. Pirata intrépido. Un pirata de verdad. Vamos a hablar del pirata Barba Negra, conocido por su inteligencia, Su audacia. y porque se rumoraba Poseía una tripulación que era realmente indestructible. Mucho sabemos del capitán Barba Negra, pero lo que no sabemos es que allá, en el Chapiro Verde, se encontraba a bordo su madre, Doña Trementina Barba Negra. Así se llamaba la señora. Trepó por las escalerillas del Chapiro Verde una mañana antes de que su hijo partiera a la mar. Subió porque el muy puerco había olvidado la crema dental. ¿Cuántas veces te he dicho que laves esa boca, cochino? Ah. ¡Soltad las amarras! ¡Levad el ancla! ¡Izad las velas!
Después de 3 días de haber zarpado aquel barco, Barbanegra se dio cuenta que su madre estaba a bordo. ¡Madre!, dijo Barbanegra. ¡Hijo! Dijo doña Trementina Barbanegra. Y se quedó. El amanecer, el atardecer y el ocaso la tomaban siempre sobre cubierta, sentada sobre un barrilito de ron antillano con los piecitos colgando, atenta a los borneos del viento, al laboreo de las velas y echando cantaleta a diestra y siniestra. Pero habráse visto, miran esta porquería de barco, nadie lo trapea, nadie lo barre, nadie lo sacude, ya parece un chiquero. O si no, ve a aquel muchacho por allá, todo el día miqueando en esas redes. ¡Muchacho! ¡Muchacho! ¡Se va a caer! Luego no diga que no se lo advertí. Nadie como ella para husmear los feroces huracanes del Caribe, a los que bautizó con los nombres de sus primas. Pero mira ese huracán, mira Berta, igualita al huracán que viene destructivo y malévolo, me recuerda mucho a ella. Mira esos huracanes, ay, qué cosa tan terrible, qué tormentas tan malévolas y destructivas vienen de aquel lado. Me acuerda mucho a la prima Erika cuando no ha podido conversar con el novio. O si no, vea, estos mares embravecidos, qué miedo, me lleno de temor de solo observarlos. Ay, qué temperamento el del mar tan destructivo. Hágase de cuenta la prima Erika cuando se levanta de malas pulgas. Y mientras tanto, tejía. Y de sus manos laboriosas salían chaquetas, guantes, sombreros y sacos de lana. Toda la tripulación del Chapiró Verde estaban abrigaditos como ositos de peluche y sudaban bajo el sol abrasador del mediodía. Mas nadie se atrevía a quitarse una sola prenda porque el capitán Barbanegra había impuesto severos castigos. No me importa cuánto calor tengan, no me importa si en el cielo hay 360 grados centígrados, no me importa si están sudando como ositos de peluche. Lo único que me importa es que si se quitan una sola prenda hecha por mamá, serán lanzados por la borda. Y ahí seguía doña Trementina, sobre cubierta, sentada sobre el barrilito de ron antillano, esta vez discutiendo con el loro porque no sabía hablar en perfecto inglés. Además de esto, y lo que viene es lo que realmente importa, doña Trementina Barbanegra en el barco hacía buñuelos. Que eran muchos, pero no tanto como el peso de cada uno. La mayoría se comía a bordo, pero lo que quedaba era intercambiado en las colonias inglesas por sacos de buena pólvora. Lo cierto de esto es que los últimos 4 amotinamientos se dieron a causa de los buñuelos. Un veterano de guerra decía que preferiría ser asado vivo por los caníbales de la Florida antes de tener que comerse otro más de esos adoquines. Y en efecto, cuando lo desembarcaron en la Florida, fue el más feliz de todos los hombres. Más que comerlos, había que tallarlos con los propios dientes. Y por ahí se rumoraba que estaban hechos con harina, pero de caparazón de tortuga. Y que cuando se comían, tenía el mismo efecto de una bala de cañón de 12 pulgadas. A Barbanegra le encantaban. Comía uno tras otro y tras otro con formidable gula. Ay, pero ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es esa manera de comer tan fea? Coma tranquilo que nadie se los va a quitar. Además, esa costumbre de andarse metiendo buñuelos en la ropa que la engrasa toda. ¡Qué desagradable! A partir de ahora tenemos que controlar esa cantidad de buñuelos que te estás comiendo. A partir de hoy solo podrás comerte 40 buñuelos. ¡40! Hasta que un día pasó lo que tenía que pasar. El vigía en el fondo del mar observó un barco. Es francés, Dijo doña Trementina Barbanegra sin alzar su mirada del tejido. Yo llevo mucho rato diciéndoles que navegar por estos lares es bastante peligroso, pero uno habla y por un oído les entra y por el otro les sale. A uno nadie le presta atención. En efecto, era francés. Era el barco del capitán Jean-Pierre. Y el capitán Jean-Pierre no podía ver a Barbanegra ni siquiera en la sopa. Soy el capitán Jean-Pierre y no puedo ver al capitán Barbanegra ni siquiera en la sopa. Los barcos
se acercaron amenazantes. Ninguno de los dos estaban dispuestos a rehusarse del combate. Una y otra tripulación hormiguearon sobre cubierta, acomodando las municiones y afinando los trabucos. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer puré! Una y otra tripulación comenzaron a aullar, a rugir para infundirse valor e infundirle terror a los demás. Cuando los barcos estaban lo suficientemente cerca, lanzaron los garfios de abordaje. Y en cuestión de minutos, ambas naves estuvieron juntas como siamesas. Toda la tripulación del barco francés saltó al barco inglés. Y toda la tripulación del barco inglés saltó al barco francés. Los capitanes se dieron cuenta que de esa manera no podía haber un combate. Así que pidieron a su tripulación que se dividiese en dos. La mitad se iba a quedar allí esperando al contrincante, pero la otra mitad debería saltar. Y así fue. Y la pelea empezó. Silbaron los sables. Tosieron las armas de fuego. Los hombres sangraban por la nariz y escupían muelas. Doña Trementina y el loro gritaban espantados. ¡Mis agujas! ¡Mis hilos! ¡Mis lanas! Y la pelea era feroz. Uno y otro capitán se miraban desde sus puestos de mando como midiéndose con la mirada. Lenta, sigilosamente, con movimientos de babosa, fueron llevando las manos a la cintura donde tenían las pistolas. Cuando los tripulantes observaron a aquello, dejaron de pelear y se enfocaron en aquellos dos, porque sabían que aquella pelea era personal. Todas las miradas se posaron sobre este par de demonios, Jean-Pierre y Barba Negra y Jean-Pierre. Durante 5 minutos nadie pudo respirar, la tensión era insoportable y la mirada era demasiado lenta para darse cuenta de lo que estaba sucediendo en este lugar. Los piratas tomaron el arma al mismo tiempo. ¡Pum! La bala del capitán Barba Negra rozó la oreja izquierda de Jean-Pierre haciendo volar su aro hasta el mar de las sardinas. Mas la bala del capitán Jean-Pierre había hecho impacto en el pecho de Barba Negra. ¡Mi madre! Nadie lo podía creer. Ahora Barba Negra yacía tendido en el suelo. Ustedes se preguntarán, ¿murió? No, no murió. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Un buñuelo. Un bendito y providencial buñuelo se había interpuesto entre el pecho y la bala que le habían lanzado al capitán. Cuando la bala impactó, el durísimo buñuelo de Doña Trementina se fragmentó en 1000 pedazos, evitando que el capitán sufriera algún tipo de herida. Los piratas del capitán Barba Negra saltaban de la dicha. En cambio, el capitán Jean-Pierre no entendía lo que pasaba y moría de la rabia. ¡Ah! ¡No entiendo lo que pasa! ¡Y muero de la rabia! El combate tuvo que posponerse para otro día. Uno y otro capitán se dirigieron hacia su lugar. Esa tarde, en el Chapiro Verde, tronaron las canciones piratas. ¡Somos piratas! ¡Somos piratas! ¡No tenemos miedo a nada! ¡Ay, un momentico! ¿Qué es esta guachafita tan horrible? ¿Cómo es eso que no le tienen miedo a nada? Aquí hay una mujer decente que ustedes tienen que respetar. Esto no son horas de andar bailando en un barco decente. Vea, pueden tener muchos parches, tener muchas patas de palo, ser muy rudos, pero aquí hay una mujer que tienen que respetar. Me hacen el favor y se me van todos a dormir. Y así fue, se fueron a dormir. Pero al día siguiente, muy temprano, Barba Negra los había citado a la cubierta, porque iba a inaugurar la Orden del Buñuelo. Uno a uno estaba detrás de otro esperando que Barba Negra pusiese un collar con un buñuelo como símbolo de protección. Cuentan que desde aquel lejano día, y gracias a los buñuelos de Mamá Trementina, la tripulación del Capitán Barba Negra se convirtió en algo realmente indestructible.